La Universidad Tecnológica de México les da la bienvenida al webinar Cirugía Plástica Periodontal, donde hablaremos del manejo clínico de las recesiones gingivales. Recuerda que pueden participar con nosotros a través de Twitter con el hashtag SaludUnitec. En Twitter nos encuentran como UnitecMX. Para abordar el tema de hoy se encuentra con nosotros Marisol Noriega Ebel. Ella es profesora de posgrados de periodoncia en la Facultad de Odontología de la Unitec. Tiene una experiencia como licenciatura en cirujano dentista en la Unitec, también especialidad de periodoncia en la UNAM, certificada por el Consejo Mexicano de Periodoncia y práctica profesional exclusiva en periodoncia desde hace 15 años. Su contacto es su correo electrónico ebelperio@yahoo.com.mx. Hola, buenos días, gracias por la invitación. Pues vamos a comenzar a hablar un poco de cirugía plástica periodontal. ¿Qué es la cirugía plástica periodontal? A esta la definimos como los procedimientos quirúrgicos realizados para prevenir o corregir defectos anatómicos de desarrollo o traumáticos de la encía, mucosa alveolar y hueso. Esto definido por el workshop de periodoncia de 1996. Actualmente este término es acuñado por la Academia Americana de Periodoncia para sustituir al término de cirugía mucogingival en el caso de recesiones. Es decir, cuando hablamos de cirugía mucogingival estamos hablando de otros procedimientos, y dentro de los procedimientos que podemos encontrar en la cirugía mucogingival tenemos el alargamiento de corona, la preservación de encía en erupción ectópica, frenillos aberrantes, prevención en el colapso del reborde después de una extracción, aumentos del reborde, corrección de defectos de tejido blando sobre implantes. Pero cuando estamos hablando de coberturas radiculares, el término adecuado es cirugía plástica periodontal. Ahora bien, si estamos hablando de coberturas radiculares, obviamente tenemos que hablar de recesión gingival. ¿Qué es una recesión gingival? Una recesión gingival es la localización del margen gingival apical a la unión cemento-esmalte. Y normalmente o generalmente las vamos a ver o están limitadas en el aspecto facial de los dientes, aunque también en ciertas ocasiones podemos observarla también en la zona palatina o en la zona lingual de los dientes. Su etiología es diferente a la de la periodontitis. Sabemos o podemos tener pacientes con enfermedad periodontal y que también presenten recesiones, pero generalmente la etiología de estas recesiones son muy diferentes a la de la enfermedad periodontal presente en nuestros pacientes. Y por lo tanto no está asociada con pérdida severa de la inserción interproximal. Así pues, las recesiones gingivales lo que más nos van a causar o el problema mayor que van a presentar es que producen hipersensibilidad, abrasión de la raíz y van a afectar la estética. Por lo tanto, los objetivos que nosotros tenemos al cubrir o al querer cubrir una raíz es obviamente tener una cobertura completa, una cobertura del 100% de esta recesión, que tengamos una mínima profundidad de sondeo, que haya ausencia de sangrado, que no tengamos sangrado y que obtengamos resultados estéticos, tanto en color como en textura. ¿Cuál es la etiología de una recesión? Y podemos tener una etiología de la cual hablamos, una etiología de origen traumático, trauma, donde tenemos el cepillado dental, el hilo dental, el uso de piercings, ortodoncia, oclusión y prótesis. Pero también tenemos una etiología bacteriana, una etiología viral y una etiología combinada. Si empezamos a hablar de trauma, tenemos que empezar a hablar del cepillado, el cual es un trauma mecánico constante, que también lo que nos va a causar este trauma mecánico constante es la presencia de una recesión, pero junto con esta recesión también podemos tener la presencia de abrasiones. Estas abrasiones, como ya lo mencioné, son el resultado de un trauma mecánico constante en presencia de una recesión. Se encuentran en la raíz de los dientes, pero pueden afectar también la corona del diente, lo cual nos va a ser difícil poder localizar muchas veces la unión cemento-esmalte. Aquí es un punto muy importante porque la unión cemento-esmalte es básica para localizarla. Cuando queremos hacer nuestra cobertura radicular con algún procedimiento quirúrgico, si no tenemos bien delimitada, si no sabemos dónde está ese unión cemento-esmalte, no vamos a poder cubrir al 100%, ya que nuestro colgajo debe de abarcar o nuestro injerto debe de estar por encima, 1 o 2 milímetros por encima de la unión cemento-esmalte. Si no está 1 o 2 milímetros por arriba de la unión cemento-esmalte, la cobertura radicular puede fracasar o no tener éxito en la cobertura al 100%.
Las abrasiones también normalmente las vamos a observar más oscuras que el esmalte y la dentina expuesta. Frecuentemente afecta a varios dientes, ya que es un trauma mecánico constante, es muy común que no solamente haya una recesión o una abrasión, sino es bastante común verla en varios dientes. Las abrasiones suelen ser más profundas, obviamente en dientes con una posición más prominente. También tenemos la presencia de afracciones, que a estas se les atribuye más a trauma oclusal, sin embargo también están presentes cuando hay recesiones. Y las afracciones son la pérdida microestructural del tejido dental. Ocurren comúnmente en la región cervical del diente, donde existe una ruptura del esmalte y microfracturas del cemento y la dentina. El hilo dental también, si no se usa de manera adecuada, nos puede causar, es un trauma también mecánico que nos puede causar la presencia de una recesión, y junto con la recesión podemos tener la presencia de fisuras de Stillman. Las fisuras de Stillman son fisuras gingivales estrechas que se extienden en dirección coronoapical del tejido gingival. También se les ha atribuido a la presencia de trauma oclusal, pero están y se encuentran junto con recesiones previas. El uso de piercings. Cada vez lo vemos, es mucho más común en nuestros pacientes el uso de piercing, y en la boca normalmente lo encontramos en la zona de la lengua y en el labio inferior. Obviamente la presencia del piercing en el labio inferior con el movimiento del labio, con el movimiento muscular, nos va a dar como resultado la presencia de una recesión. Ortodoncia, tratamientos de ortodoncia mal planeados, donde se aplican malas fuerzas, donde no hay un plan de tratamiento adecuado. Sobre todo cuando se vestibularizan mucho los dientes, podemos tener como resultado la presencia de una recesión. Si observamos esta imagen, bueno, como habíamos hablado, malos tratamientos de ortodoncia pueden provocar una recesión. Trauma oclusal. El trauma oclusal también sobre mordidas horizontales, sobre mordidas verticales, pueden causarnos la presencia de múltiples recesiones en los dientes inferiores. Sabemos que prótesis mal ajustadas, donde se está violando el grosor biológico, donde se está alterando el grosor biológico, los tejidos periodontales también pueden presentar recesiones. Y de origen bacteriano, zonas donde tenemos excesiva acumulación de placa o de cálculo. Al eliminar este cálculo, obviamente podemos dejar una recesión, ¿no? En esta imagen, si la vemos, bueno, el diente que está presentando la recesión no está tampoco en arco de manera adecuada, también está más vestibularizado que los dientes adyacentes. Ese también es un factor que predispone a presencia de recesión, pero en este caso lo que más va a influir es la presencia del cálculo en esta zona. De origen viral, sabemos que muchas enfermedades de origen viral, como la estomatitis herpética, en fin, diferentes enfermedades virales, van a cursar con la presencia de úlceras. Estas úlceras muchas veces se pueden presentar a nivel del margen gingival, y al cicatrizar, como proceso de cicatrización, nos van a dejar una recesión. Aquí es muy importante que le digamos y le demos al paciente las indicaciones adecuadas de cómo limpiar la zona. Es importantísimo que estas úlceras se encuentren libres de placas, se encuentren libres de alimentos. Es necesario, obviamente, que se limpien, pero en este caso, cuando está activa la úlcera, el usar el cepillo dental no es lo más indicado, ya que de por sí, al estar en el margen gingival y al cicatrizar nos va a dejar una recesión. Si la cepillamos, obviamente nos puede dar una recesión todavía mucho mayor. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando el paciente está cursando con este tipo de enfermedades, para cuidar estas úlceras, para que al cicatrizar, como producto de esta cicatrización, no dejen una recesión tan grande. Recesiones de etiología desconocida. Así es como se han definido. ¿Por qué? Porque el tejido que se ve alrededor de las raíces expuestas lo vamos a ver inflamado, brillante, de color muy rojo, pero que tiene una característica: no sangra con facilidad, aunque pareciera que pudiera sangrar con facilidad. Es visible la red capilar. Si observan la imagen van a ver que se ve la red capilar, y tiene también otra característica muy importante: afecta principalmente a niños y adolescentes. Es decir, que estos niños y adolescentes, cuando crecen, cuando llegan a una edad adulta, estas recesiones de etiología desconocida desaparecen. Por lo tanto, la indicación en este tipo de recesiones es irlas monitoreando. No es necesario que lleguemos o que hagamos algún procedimiento quirúrgico para cubrirlas. Lo más importante es que vayamos monitoreando al paciente, de manera que vayamos observando que van desapareciendo conforme van llegando a la edad adulta.
Si esto no sucediera, entonces sí tomaríamos la decisión de hacer algún procedimiento quirúrgico para cubrirla. Son también de etiología desconocida porque no se les ha relacionado con una enfermedad sistémica como tal, es decir, estos pacientes pueden ser pacientes perfectamente sanos, que no están relacionados con ninguna enfermedad sistémica, pero que presentan estas características en el tejido. Factores combinados, obviamente si tenemos restauraciones desajustadas, dientes en mal posición, demasiado acúmulo de placa y cálculo, maloclusiones, en fin, van a ser factores que se combinan y que van a dar como resultado la aparición de múltiples recesiones. Ahora bien, esos son los factores etiológicos. ¿Cuáles son los factores predisponentes para una recesión? El biotipo gingival. El biotipo gingival es un factor que predispone, mas no es determinante en el éxito o en el fracaso de la cobertura radicular. Se ha visto que en biotipos gingivales delgados podemos hacer coberturas radiculares con un 100% de éxito y en biotipos gingivales gruesos podemos hacer procedimientos quirúrgicos que fracasen. Asimismo, si tenemos biotipos gingivales delgados, no por eso el paciente va a presentar recesiones. Podemos tener biotipos gingivales muy delgados y ni una sola recesión, y también podemos observar pacientes con biotipos gingivales gruesos y múltiples recesiones. Entonces, es importante conocer el biotipo gingival de nuestros pacientes, obviamente, porque nos va a servir para el diagnóstico, para conocer mejor a nuestro paciente, pero no es determinante como hace algunos años se le daba la importancia al biotipo gingival o la importancia de aumentar el grosor si había un biotipo gingival delgado. El paciente puede tener un biotipo gingival delgado y estar con ese biotipo toda su vida y no presentar nunca una recesión. Entonces hay que tomarlo en cuenta, pudiera ser un factor predisponente, pero no es determinante. Prominencia de la raíz. Si tenemos dientes con raíces prominentes, pueden ser un factor que predisponga a la presencia de recesiones. Malposición dentaria, ¿no? Dientes en mal posición, muy vestibularizados, como ya lo hablábamos en el caso de la ortodoncia, pueden también tener presencia de recesiones. Inserciones de frenillo. Los frenillos que se insertan en el nivel del margen gingival, sobre todo en las zonas inferiores, a nivel de los dientes anteriores e inferiores, es muy común o bastante común que podamos observar la presencia de recesiones. Ok, ahora vamos a hablar de la patogénesis de una recesión. Y tenemos dos principalmente, que es la inducida por trauma, en la cual vamos a tener el trauma constante en el tejido, lo cual va a provocar una abrasión, una ulceración de esta y como cicatrización la aparición de una recesión. La inducida por bacterias, pues va a ser aquella, las bacterias van a estar presentes en el surco, van a provocar la inflamación del tejido, que a su vez se ulcere y como consecuencia, como cicatrización, una recesión. Ahora bien, tenemos que clasificar esas recesiones para poder hablar de qué tipo de recesiones son factibles o podemos cubrir. Nos basamos en la clasificación de Miller. En la clasificación de Miller tenemos la clase 1, que es la recesión del margen gingival, que nos extiende hacia la unión mucogingival. La clase 2, que es la recesión del margen gingival, que se extiende hasta o más allá de la unión mucogingival, y no hay pérdida de hueso ni de tejido interproximal. La clase 3 es aquella que es la recesión del margen gingival, que se extiende más allá de la unión mucogingival. Existe pérdida del tejido y hueso interproximal más allá de la unión cemento-esmalte, pero coronal a la recesión. Y la clase 4, que es la recesión del margen gingival, que se extiende más allá de la unión mucogingival. Existe pérdida del tejido y hueso interproximal que se extiende apical a la recesión. Y este tipo de recesiones, las recesiones clase 4, no son candidatas para ningún tipo de procedimiento quirúrgico, ningún tipo de injerto para cubrirla. En realidad nos enfocamos en la cirugía plástica periodontal a la clase 1, a la clase 2 y a la clase 3. La clase 4 no es una clasificación que tenga un buen pronóstico y que no tenga una cobertura ni siquiera podemos hablar ni de un 50%. Entonces, la clase 4 no entra dentro del objetivo de las técnicas quirúrgicas para cubrir recesiones. Ahora bien, ¿qué procedimientos quirúrgicos tenemos para la cobertura radicular? Y los podemos básicamente dividir primero en dos grandes grupos, donde tenemos los procedimientos por colgajo y las técnicas de injerto. Si hablamos de los procedimientos por colgajo, podemos dividirlos en los colgajos rotados y los colgajos de avance. Los colgajos rotados tenemos al desplazado lateral y el de doble papila.
Y los colgajos de avance tenemos a los posicionados coronalmente, y dentro de los posicionados coronalmente tenemos también variedades. Tenemos los colgajos con liberatrices y los colgajos sin liberatrices. Los colgajos con liberatrices tenemos al trapezoidal y al triangular, y sin liberatrices a las técnicas de sobre y de túnel. Y también dentro de los colgajos de avance tenemos a los semilunares. Dentro de los injertos libres tenemos al injerto epitelial, donde podemos hacer la técnica de 1 y 2 pasos. ¿A qué nos referimos con la técnica de 1 y 2 pasos? La técnica de 1 paso es aquella donde yo quiero aumentar la cantidad desinsertada porque este paciente no presenta o es mínima la cantidad, la banda desinsertada es mínima. Queremos hacer que esa banda desinsertada sea mayor. Entonces vamos a colocar un injerto epitelial donde solamente queremos aumentar la banda desinsertada, no queremos cubrir ninguna recesión, simplemente nada más es el aumento de esta banda. Y si hacemos una técnica de 2 pasos, nos estamos refiriendo a la cual vamos a colocar un injerto epitelial para aumentar la cantidad desinsertada. Y ya que tengo desinsertada, ahora sí voy a aplicar o voy a cubrir una recesión. Pero primero necesito la suficiente cantidad desinsertada, por eso hago 2 pasos. Primero aumento con un injerto epitelial y después hago una técnica bilaminar, es decir, o pongo un injerto de tejido conectivo, es decir, ya combino la técnica. Y un injerto subepitelial nos estamos refiriendo a un injerto de tejido conectivo que obviamente se aplica en una técnica bilaminar. ¿Por qué? Porque el tejido conectivo tiene que ir cubierta por un colgajo. Y entonces tengo también que combinar, son 2 técnicas, es colocar un injerto de tejido conectivo o un subepitelial más una técnica de colgajo, ya sea un desplazado coronal, ya sea un semilunar, ya sea un desplazado lateral. Y también tenemos la matriz dérmica celular, que es un injerto que sustituiría a un subepitelial. Sin embargo, siempre el estándar de oro, lo que queremos, siempre vamos a preferir antes de pensar en una matriz dérmica celular, es en un subepitelial. Si por alguna razón no podemos tomar el injerto del paladar, en fin, el paciente no quiere que tomemos un injerto de esa zona y necesitamos en realidad tener un injerto libre, pues entonces iremos a una matriz dérmica celular. Sin embargo, está demostrado que con un colgajo desplazado de manera coronal, solo sin ningún injerto, comparado con un injerto desplazado coronal más matriz dérmica celular, los resultados son exactamente iguales. Entonces, nuestro estándar de oro siempre va a ser, o vamos a preferir siempre de primera mano, un injerto subepitelial. Ahora bien, vamos a empezar a ver una serie de casos clínicos. En este caso, el objetivo era cubrir la recesión del diente incisivo central e incisivo lateral, y en el mismo acto quirúrgico recolocar el frenillo. Lo que hicimos en este caso, escogimos la técnica de desplazado coronal con liberatrices, específicamente una técnica trapezoidal, la cual la técnica se comienza haciendo incisiones aproximadamente 3 milímetros en la base de la papila a nivel de la unión cemento-esmalte, con liberatrices ligeramente divergentes, y se desplaza el colgajo, primeramente los primeros de 3 a 4 milímetros, es un colgajo de espesor parcial para después seguir con un colgajo de espesor total. Es importantísimo que trabajemos nuestras raíces, que raspemos y alicemos nuestras raíces. Se puede hacer de manera mecánica o se puede hacer de manera manual. No existe una diferencia significativa si se hace de manera manual o de manera mecánica, pero es importante que trabajemos nuestras raíces y obviamente también tenemos que desepitalizar nuestras papilas porque es donde va a caer, va a ser nuestra nueva posición del colgajo, y obviamente tenemos que desplazar este colgajo que esté libre de tensión y cubrir más allá, 1 a 2 milímetros más allá de la unión cemento-esmalte. Aquí se cubrió, nuestro colgajo se sutura de 1 a 2 milímetros por arriba de la unión cemento-esmalte, va a caer sobre nuestras papilas que ya desepitalizamos, suturamos. Esto es a los 8 días, si lo vemos, las recesiones, ambas recesiones se cubrieron. Esto es a los 15 días, la imagen que vemos a la derecha, es a los 15 días, y si vemos el pre y el post, obviamente todavía el tejido se ve inflamado, todavía se ve un poco engrosado, se ve un poquito los puntos que a los 15 días se determinaron de retirar, a la zona del frenillo también se ve todavía un poquito inflamado,
pero realmente podemos hablar de que la cobertura fue del 100%. Este tejido va a terminar todavía de cicatrizar, te van a faltar varias semanas para que termine de tomar forma, pero la recesión está cubierta. Este es otro caso donde se pretende cubrir la recesión del premolar. También se aplicó una técnica de desplazado coronal con una técnica trapezoidal, es decir, con liberatrices. Se hace igual a 3 milímetros a nivel del unión cemento-esmalte. Se hacen incisiones liberatrices ligeramente divergentes, se desplaza el colgajo. Se libera ese colgajo que no tenga nada de tensión para poder volver a recolocarlo de 1 a 2 milímetros arriba del unión cemento-esmalte. En este caso hicimos una técnica triangular en la cual esta técnica es un poco más estética, que en el caso de la técnica trapezoidal también es estética, pero no requiere tanta demanda como en el caso del colgajo triangular, donde es mucho más estético en el manejo de los tejidos. Aquí igual se hacen incisiones liberatrices divergentes, se desplaza el colgajo también a nivel del unión cemento-esmalte. También es importante que se desepitalicen las papilas, también se tienen que trabajar las raíces, raspar y alisar. Se desplaza el colgajo, se libera este colgajo para después recolocarlo de 1 a 2 milímetros por arriba del unión cemento-esmalte. Si vemos este caso, bueno, el objetivo era cubrir las 2 recesiones de los premolares. Y si vemos el postoperatorio al mes, pues es muy buena la cicatrización y se logró el objetivo que fue cubrir esas 2 recesiones. Este es un caso también donde queríamos cubrir la recesión del premolar inferior. También se hizo un colgajo triangular, donde igual se desplaza nuestro colgajo. Hay que asegurarnos que este no tenga tensión y que suturamos. Este es un caso donde se hizo también un desplazado coronal, pero sin liberatrices. Aquí se hizo un sobre, donde aquí el diseño de las incisiones a nivel de la papila son de manera divergente para romper la fuerza del colgajo, ya que como no va a tener liberatrices, obviamente tiende a tener mucho más tensión que uno con las liberatrices. Entonces, en este caso, al no haber tales, lo que tenemos que hacer es incisiones divergentes a nivel de la base de papila para que ésta rompa la tensión del colgajo y cuando coloquemos o recoloquemos o tengamos la nueva posición de nuestro colgajo, no esté en tensión. Es muy importante la tensión del colgajo. Muchas veces el fracaso en una cirugía, en la cirugía plástica periodontal, es eso, la tensión de nuestros colgajos. Si están demasiado tensos, lo más seguro es que no alcancemos a cubrir al 100% o prácticamente nada de nuestra recesión. Igual fue una técnica de sobre en la cual no se hicieron liberatrices, simplemente se hace las incisiones a nivel de la unión cemento-esmalte, a nivel de la papila, se desplaza el colgajo. También debemos de empezar primero con un colgajo de espesor parcial, entre 3 y 4 milímetros, para después de ahí seguir a un colgajo de espesor total. Es muy importante en el manejo de los espesores de nuestros colgajos, que como empezamos de manera parcial, evitar perforar el colgajo, porque si esto sucede, pues entonces ya es un punto más para el fracaso de que no logramos cubrir al 100% de nuestras recesiones. Aquí tenemos, el objetivo fue cubrir estas 3 recesiones del lateral, del canino del premolar. Se hace el diseño del colgajo, que es una técnica de sobre, como ya lo dije, se reposiciona a 1 o 2 milímetros por arriba de la unión cemento-esmalte. Si observamos la foto inferior, podemos observar que ahí el colgajo no cayó ni de 1 ni de 2 milímetros por arriba de la unión cemento-esmalte, quedó un poquito, quedó casi 1 o 2 milímetros, probablemente porque sí hubo todavía tensión y por la posición de los dientes. Pero si observamos el canino y el premolar, ahí sí logramos bajar y sí logramos cubrir entre 1 y 2 milímetros. ¿No? Si vemos el postoperatorio, a pesar de que no se cubrió el lateral al 100%, realmente el éxito, o sea, el final de la cicatrización de la cirugía es muy bueno. Aquí el objetivo fue cubrir nada más el molar, que es una recesión muy pequeña, es una clase 1.
donde la banda desinsertada no es muy grande, tenemos aproximadamente nada más 2 milímetros. Nada, aquí no se aplicó ningún injerto, también nada más fue puro desplazado coronal en técnica de sobre, donde se hace el diseño de las incisiones son divergentes a nivel de las papilas para romper la fuerza y que no tengamos tensión en el colgado. Ok, este es el postoperatorio, en el pre y en el post, y bueno, pues, vemos que los resultados son muy buenos. Aquí aplicamos una técnica de desplazado lateral. En el desplazado lateral es importante que tengamos la suficiente, que observemos que el diente adyacente, que va a ser el donador, tenga la suficiente cantidad de encía insertada para que pueda ser un buen donador y que además no dejemos a ese diente sin encía insertada y después con una recesión. Entonces ahí la técnica que tenemos que hacer es dejar el margen de nuestro diente adyacente entre 2 y 3 milímetros de margen, para poder empezar a hacer la incisión horizontal y desplazar el colgajo de manera lateral hacia la zona receptora. En este caso el diente a cubrir era el canino y nuestra zona donadora era el premolar. Si observamos tiene una buena cantidad de encía insertada, es un buen sitio donador para poder rotar nuestro colgajo de manera lateral y cubrir el canino. Este es otro caso también para cubrir un canino, donde el sitio donador es la zona de premolares. Tenemos que abarcar siempre, la zona donadora nos tiene que dar el tamaño de la recesión de distal a mesial más 6 milímetros. Entonces tenemos que calcular que esos dientes tengan la suficiente cantidad insertada para que nos dé los 6 milímetros más el tamaño de la anchura de la recesión, para que realmente rotemos y tengamos un muy buen colgajo y cubra el diente con la recesión. Es importante que también a nivel apical de nuestro colgajo hagamos una incisión que le llamamos un cutback para liberar la tensión de este colgajo y se pueda rotar de manera fácil, de manera sencilla, sin tensionarlo para que este no se desgarre. Y como vemos en la imagen, en los dientes donadores, pues estamos respetando el margen de estos para no causar una recesión en nuestro sitio donador. Ok, si hablamos ya de técnica bilaminar, donde vamos a aplicar un injerto de tejido conectivo, pues como les había dicho, es un injerto de tejido conectivo más una técnica de colgajo. ¿Qué técnica de colgajo? Pues ya será cuestión del operador que decida si va a ser un posicionado coronalmente con o sin liberatrices, pero en este caso vamos a aplicar el tejido conectivo más una técnica de colgajo. Aquí lo que hicimos, aquí sí fue una técnica con liberatrices, donde se tomó injerto de tejido conectivo del paladar, se colocó en la zona de los 2 premolares y se recoloca de nuevo de 1 a 2 milímetros por arriba de la unión cemento-esmalte. Igual en este caso se hizo una técnica trapezoidal con liberatrices, es decir, es un desplazado coronal con injerto de tejido conectivo que lo tomamos del paladar. Hay 3 formas de tomar nuestro injerto del paladar. Un trapdoor, que es el que están viendo en la imagen, que como su nombre lo indica, es como si abriéramos una puerta en donde vamos a levantar el epitelio para después tomar el tejido conectivo. También lo podemos tomar en L, donde ahí nada más vamos a hacer una incisión horizontal con una incisión vertical, solamente una, y levantamos un poco para desprender nuestro tejido conectivo. Y tenemos también la técnica de sobre, donde solamente se van a hacer 2 incisiones paralelas para tomar el injerto de tejido conectivo. Se desplaza el colgajo, se libera la tensión, se sutura el injerto. Es muy importante que el injerto quede bien suturado a la superficie de la raíz. Es importante que este injerto no se mueva. Si el injerto se mueve, este injerto se va a perder. ¿Por qué? Porque se va a formar un coágulo entre la raíz y este injerto, es decir, la vascularidad se va a ver afectada. Por lo tanto, este injerto no va a pegar. Entonces, es muy importante la movilidad. No debe de haber movilidad en este injerto. Tenemos que asegurarnos que quede firmemente adosado a la raíz, tampoco sin hacer demasiada presión. Tan excesiva presión también va a afectar la vascularidad. Pero un colgajo o un injerto que no está bien suturado también
se va a afectar la vascularidad. Entonces es muy importante cuidar esta parte para que tengamos éxito en la cobertura radicular y no se pierda este injerto. Después de haberlo suturado y de haberlo colocado de manera adecuada a la superficie de nuestra raíz, entonces ahora sí se procede a recolocar nuestro colgajo, a desplazarlo de manera coronal, liberando también la tensión. Es importante que tampoco tenga tensión este colgajo y igual colocándolo otra vez de 1 a 2 milímetros por arriba de la unión cemento-esmalte. ¿Sí? Este también es un caso en el cual se hizo también la técnica trapezoidal con el objetivo de cubrir los premolares inferiores. Se toma también un injerto del paladar para colocarlo. Ahora bien, ¿cuál es el sitio ideal para tomar el paladar? El sitio ideal es en la zona distal del segundo premolar hacia el primer molar. Donde más tejido conectivo vamos a encontrar es en la zona del segundo molar. Sin embargo, ahí vamos a tener muchas limitantes anatómicas, principalmente la arteria palatina. Entonces, esa zona tenemos que evitarla, aunque tenemos gran cantidad de tejido conectivo y sería la zona ideal a tomar, pero no lo es debido a la limitante anatómica. Por lo tanto, el sitio ideal es entre distal del primer premolar hacia la zona del primer molar. Y con cualquiera de estas tres técnicas, eso ya dependerá de la agilidad del operador, si quiere hacerlo con un trapdoor o con una L o con un sobre. ¿Okay? Y aquí vemos suturado el paladar. ¿Okay? Aquí ya vemos colocado el injerto, que como les repito, tiene que estar bien adosado, tiene que estar sin movilidad para que éste pueda tener éxito. Aquí lo mismo, hicimos un desplazado coronal con técnica trapezoidal con el objetivo de cubrir el canino. Se toma un injerto del paladar, se coloca en la zona, se fija muy bien, se sutura. Aquí quedó un poquito expuesto el injerto, lo ideal es que quede bien cubierto por el colgajo, eso es lo ideal, no que quede tan expuesto ya que pudiéramos tener la complicación de que este se pierda. Pero sin embargo, si observamos, bueno, esto es a los 2 días, es muy común y no, vamos a decir, no tiene ningún problema. Se observa el tejido muy blanco, está blanquecino, pero esto no quiere decir que esté perdido o que esté necrótico. A los 2 días así lo observamos, si lo observamos a los 8 días, se ve cubierta la recesión, si se ve un poco ulcerado el tejido, se ve enrojecido, se ve engrosado, se ve todo inflamado, pero se está cubriendo, se está logrando el objetivo. La técnica de túnel. La técnica de túnel, ahí no vamos a desplazar ni vamos a hacer ninguna incisión divergente a nivel de las papilas, simplemente a nivel intrasurcal, ¿no? Llegando a la base de la papila, pero no más allá, para no desprenderla, y empezar a liberar nuestro colgajo, haciendo y creando un túnel, justamente como su nombre lo indica, para poder pasar por ahí nuestro injerto. Vamos a tomar el injerto, vamos a desplazar primero vamos a desprender de nuestro colgajo para liberar toda la tensión, pero cuidando nuestras papilas, nada más liberando la tensión para ver que pueda también pasar nuestro injerto por ahí. Y ver que también, ya que lo liberamos, podamos cubrir de 1 a 2 milímetros por arriba del unión cemento-esmalte. Nos vamos al paladar, tomamos el injerto, lo colocamos y lo suturamos. Igual, esta fue una técnica de túnel en la cual se hacen las incisiones a nivel intrasurcal, se libera el colgajo sin llegar hasta las papilas, se coloca el injerto y aquí podemos ver los resultados. Ok, como conclusiones, ¿qué conclusiones tenemos? Pues que el éxito en el tratamiento de recesiones dependerá de un análisis completo del paciente, tomando en cuenta factores etiológicos, factores predisponentes, que fueron los que hablamos, que deben ser controlados o eliminados para asegurar el éxito en el tratamiento. Si no controlamos los factores etiológicos, si no controlamos estos factores predisponentes, nosotros podemos hacer cualquier técnica quirúrgica, cubrir esta recesión, pero obviamente esta va a regresar. ¿Por qué? Porque finalmente si seguimos con un trauma calcepillado, si el paciente no sabe usar el hilo dental, si seguimos con las maloclusiones, si hay un mal tratamiento de ortodoncia, si hay restauraciones desajustadas y no controlamos todos estos factores,
No importa qué procedimiento quirúrgico hagamos, no importa la predictibilidad de este, tenemos que controlar esos factores para asegurar el éxito del tratamiento. Para poder elegir la técnica quirúrgica adecuada es necesario tomar en cuenta múltiples factores, tanto del diente a tratar como las necesidades del paciente, pero también como la agilidad del operador. Yo les mencioné muchas técnicas quirúrgicas, presenté la mayoría de los casos que presenté aquí por cuestiones de tiempo. Fue el desplazado coronal, que es el que mayor predictibilidad tiene, pero también el que más operadores manejan por la facilidad de cierta manera de esta técnica, ¿no? Pero sí hay que tomar en cuenta las necesidades del paciente y de los dientes a tratar, si es uno o si son varios. No es lo mismo tratar una recesión a tratar 3 o 4 recesiones. Tenemos que buscar la técnica adecuada para no estar sometiendo al paciente a constantes cirugías para cubrir todas las recesiones. Sobre todo si estamos hablando de pacientes que tienen recesiones tanto en la arcada superior como en la arcada inferior del lado derecho y del lado izquierdo. Entonces tenemos que saber qué tipo de cirugía o cuántas cirugías, las menos posibles, para que sea en beneficio de nuestro paciente, obviamente. Y pues los procedimientos quirúrgicos utilizados en cirugía plástica periodontal para la cobertura de superficies radiculares han demostrado ser efectivos, dando como resultado estética y función. Pues muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctora. Vamos a empezar con la sesión de preguntas y respuestas, ¿de acuerdo? Pues muchísimas gracias a la gente. Y bueno, ya tenemos aquí algunas preguntas. Antes de esto, les recuerdo que tenemos nuestras páginas sociales, en redes sociales. Es Twitter, Unitec MX, LinkedIn, Universidad Tecnológica de México. También nos encontramos en Facebook como Unitec o en Google Plus como Unitec México. Ustedes lo pueden ver ahorita en la pantalla. Pueden estar checando nuestras redes sociales. Y bueno, también van a poder encontrar este webinar, la grabación de este webinar en YouTube, donde nos pueden encontrar como Universidad Tecnológica de México. De igual forma, en SlideShare también podrán encontrar la presentación de la doctora, alguien que quisiera consultar algo al respecto. Y bueno, vamos a empezar con una pregunta. ¿Qué indicaciones hay que darle al paciente en la cuestión viral? Nos pregunta Dulce María. Bueno, supongo que son indicaciones para evitar una recesión, ¿no? Es decir, lo que tenemos que evitar, como se los dije, la infección viral va a cursar, una de sus manifestaciones van a ser la aparición de úlceras. Estas úlceras pueden aparecer en diferentes sitios de la boca, pero cuando las tenemos a nivel del margen gingival, esta úlcera al cicatrizar, lo más seguro puede dejar en el 90% de los casos una recesión. Lo que queremos evitar es que esta recesión se haga lo más grande posible. Es importante porque obviamente el paciente necesita limpiarse, esa úlcera tiene que estar limpia, tiene que estar libre de bacterias, libre de placa dentobacteriana. Sin embargo, cepillarse no es la indicación, no puede cepillarse el paciente ahí. Entonces tendremos que aconsejar al paciente de manera que utilice una gasa, un algodón, es decir, aditamentos o instrumentos muy suaves para retirar esta placa dentobacteriana y que mantenga limpia la zona, ¿no? Cepillarse mientras está la úlcera ahí presente no está indicado, porque lo único que vamos a hacer es que si ya de por sí se pudiera formar una recesión, si aparte el paciente la va a estar cepillando, aparte de que es muy doloroso estarla cepillando, pues obviamente va a dejar como secuela una recesión muy grande. Entonces, la indicación a nuestros pacientes es mantener esa úlcera limpia, pero no va a poder cepillar esa zona. Entonces hay que utilizar otro tipo de aditamentos
como les digo, una gasa o un algodón o un Q-tip, algo muy suavecito para que limpiemos ahí y protejamos lo más que podamos ese tejido. Si el paciente sigue esas indicaciones, usamos esos aditamentos suaves, igual nos vamos a evitar y a lo mejor en el momento en que esa úlcera cicatriza no deja ninguna secuela, que eso es realmente lo que esperamos. Muchísimas gracias. Vamos con una pregunta más. Nos dicen, hola, excelente explicación. ¿Cuáles son los criterios para decidir si el colgajo es de espesor total o de espesor parcial? Bueno, normalmente en todas las técnicas, las que expliqué, las de posicionados coronalmente, bueno, pero también en el lateral, la indicación es que al empezar nosotros a desplazar nuestro colgajo es de 3 a 4 milímetros, al comenzar es de espesor parcial, para después seguir de espesor total y luego volver a un espesor parcial. Ahora, esto se dificulta y se tiene que tener destreza en la técnica, ya que como comenzamos con un espesor parcial, se tiende a perforar más si no se tiene cuidado o no se tiene la habilidad para después seguir con un espesor total. Por eso es que muchos operadores de inicio inician el colgajo de espesor total para evitar perforarlo. Pero lo indicativo, y esto tiene que ver con la vascularidad y con el aporte sanguíneo a nuestro injerto o a nuestro o a la nueva posición de nuestro colgajo. Por eso es que queremos hacerlo primero de espesor parcial para dejar esta capa de periósteo que nos dé la vascularidad suficiente para que nuestro injerto, si es que colocamos un injerto, sobreviva de manera adecuada, o si recolocamos nuestro colgajo sin injerto, también pueda adherirse o pueda cicatrizar de manera adecuada, y por eso es por eso es que se hace primero de espesor parcial, para dejar esta cama de periósteo, que es lo que nos va a dar la nutrición y la vascularidad. Sin embargo, como les digo, a veces se inicia y se hace todo de espesor total. No es no pasa nada, llega el éxito, también se da, el injerto puede sobrevivir sin ningún problema, pero sí se prefiere siempre para no interferir en la vascularidad y que tengamos una buena vascularidad, es empezar con espesor parcial para luego irnos a espesor total. Se va luego a espesor total porque obviamente tenemos que desprender bien ese colgajo y tenemos que liberarlo de la tensión. Por eso es que ya de ahí tiene que ser espesor total. Pero bueno, esto va en relación a la destreza del operador. Si se hace de espesor total, como les digo, no pasa nada, no es lo que se prefiere. Hay que tratar de hacerlo como la técnica lo indica, pero bueno, si se hace de espesor total, el injerto puede llegar a sobrevivir sin problema. Otra pregunta, nos dicen, en la diapositiva 46 parece haber un diente, ¿sí? Un diente con caries. Ajá. Y no hay complicaciones en este tipo de casos, ¿o no se trata primero este problema de caries antes de la cirugía? Pues mira, en esta diapositiva no existe ninguna caries, ¿no? En la 46, ¿cómo me pone? Vamos a la 46. No, pero aquí está. Un momento. 57. A ver, lo estamos checando para checarlo contigo. A ver si es la misma, porque luego hablamos sí. de la posición. Aquí está. ¿Esa es la 46? Yo tengo otra 46. Bueno, mira, si es la zona, tanto yo tengo que en la 46, supongo, no sé si te refieres a la zona donde están los dientes anteriores, donde se cubrió el central y el lateral. Si es esa, no hay ninguna caries, es una recesión, no se observa ninguna caries. Entonces realmente no tenemos la presencia de caries ahí a nivel cervical. No, está sano el diente, si es esa imagen a la que te refieres. Ok, al parecer Anel no pudo ver la diapositiva 46, pero nos dice, si existe un diente adyacente con caries, ¿qué serían en esos casos? No, bueno, definitivamente primero tenemos que quitar la caries, o sea, eso obviamente, ¿no? O sea, sí, es importantísimo. Si los dientes tienen caries, bueno, antes de empezar con cualquier procedimiento quirúrgico, primero tenemos que irnos a lo básico,
al diagnóstico de toda la boca del paciente y empezar a resolver los problemas y dejar la boca en un estado de salud adecuado, en un estado de salud óptimo, para después pasar a hacer tratamientos quirúrgicos. Entonces, si obviamente tenemos un diente adyacente con caries, es importantísimo que primero solucionemos eso para después ya pensar en tratar el diente adyacente. Muchísimas gracias. Por otro lado, Noemí nos dice, en todos los casos mostrados, ¿requiere anestesia total o local? ¿Cómo se manejan los casos con pacientes con diabetes? Ok. Número 1, a tu pregunta sobre la anestesia, se hace con anestesia local en el consultorio dental, es decir, no necesitamos anestesia general. Con anestesia local sin ningún problema se puede hacer los procedimientos. Ahora bien, en cuanto a pacientes diabéticos, en los casos con pacientes diabéticos es como cualquier paciente diabético con cualquier procedimiento que se haga en boca. Es un paciente que debe de estar controlado, es un paciente que debe estar tomando su medicación, que debe estar en un estado de salud dentro de su enfermedad en control, bien para poder hacer el tratamiento. Si es un paciente que está descontrolado, si es un paciente que no toma el medicamento, ningún procedimiento odontológico y mucho menos quirúrgico se debe de hacer. Pero si el paciente está controlado, toma sus medicamentos, podemos hacer el procedimiento sin ningún problema. Ahora bien, sabemos que el paciente diabético tiene alterada la cicatrización. Entonces podemos esperar o sabemos que probablemente la cicatrización no sea como en un paciente sano, probablemente se vea más retardada, que a lo mejor podemos tener o correr el riesgo de que nuestro injerto se pueda perder. Sin embargo, se ha visto en los consensos, en los artículos, que pacientes diabéticos bien controlados se puede hacer el procedimiento sin ningún problema y se logra el éxito en la cobertura auricular, no se necrosa ni se pierde el injerto, siempre y cuando este paciente esté bien controlado. Muchísimas gracias. Vamos con una pregunta más. Dice, ¿hasta cuántos dientes es lo recomendable operar, ya sea por cuadrante o por arcada? Ok. Ahí depende si vas a utilizar injertos o si nada más vas a hacer desplazados coronales. Por ejemplo, en el caso de los desplazados coronales, cuando yo hablé de las técnicas de sobre o la técnica de túnel, también las de liberatrices pueden ser, podemos abarcar, y si viste varios casos, puede ser para recesiones múltiples. De hecho, el procedimiento de sobre está indicado o está diseñado, o el objetivo que tiene es para recesiones múltiples, justo para evitarle al paciente esta cantidad de cirugías una tras de otra. Entonces, este tipo de técnicas están diseñadas para abarcar más de una recesión. Ahora, ¿cuántas son las recomendables? Lo recomendable es de 3 a 4 recesiones. Más de esas ya empiezas a comprometer la vascularidad de tu colgajo, porque ya liberar la tensión de un colgajo tan grande ya se dificulta, se puede perforar, se puede desgarrar. Entonces, lo ideal es entre 3 a 4 dientes a cubrir, ¿no? Además, también tienes que tener en cuenta la posición de estos dientes. Como lo mostré en la diapositiva anteriores, si estos dientes están muy vestibularizados o muy rotados, entonces eso ya te altera. Si tienes los dientes en muy buena posición, a lo mejor hasta sí, y la recesión, también tienes que ver el tamaño de tu recesión. No es lo mismo tener una recesión clase 1, clase 2 o clase 3, y además cuando tienes múltiples recesiones, normalmente en un diente tienes una clase 1, en un diente tienes una clase 3, y en otro diente tienes una clase 2. Entonces, si aparte de que son múltiples, también son de diferente clasificación, entre más abarques, más complicas o más comprometes el éxito. Entonces, si tienes 3 recesiones juntas clase 1 o 4 recesiones clase 1, pues probablemente con una técnica puedan quedar. Pero si ya tienes múltiples recesiones con además múltiples clasificaciones, entonces ahí te tienes que ir en corto, ¿no? O sea, 2 o 3 máximo, ¿no? Pero sí tienes que tomar en cuenta número de recesiones, la posición de los dientes y la clasificación de los dientes, de la recesión. Porque si las tienes combinadas, entonces, y sobre todo entre más grande sea la recesión, el pronóstico de cobertura baja. Tú no puedes pretender cubrir 4 o 3 recesiones clase 3 al 100%. Te va a bajar tu predictibilidad. Muchísimas gracias. Vamos con otra pregunta. Ok. Dice, hola, buenas tardes. Excelente tema, doctora. Mi duda, ¿qué sucede cuando las recesiones van acompañadas de abrasiones o abfracciones? Ok, ¿qué pasa?
Se pueden cubrir las resecciones sin ningún problema si está la presencia de abrasiones. Aquí lo importante es ver qué tan profunda, aquí lo importante es ver que no haya desaparecido la unión cemento-esmalte. O sea, si esta abrasión está abarcando la corona del diente, aquí lo que tengo que delimitar y tendría yo que reconstruir sería la unión cemento-esmalte. ¿Cómo la reconstruiría? Tendría que hacer uso de algún ionómero o de alguna resina para delimitar otra vez cuál es el tamaño de la corona del diente, para que en base a ese tamaño, ese nuevo tamaño de corona del diente, pueda yo recolocar mi colgajo de 1 a 2 milímetros por arriba de esa nueva unión cemento-esmalte que yo hice, que yo creé, ¿ok? Que yo creo de nuevo, porque esa es la importancia. Entonces, la abrasión como tal no me va a afectar el éxito de la cobertura. Yo puedo cubrir una recesión en presencia de abrasión y esta se va a cubrir. Va a haber una nueva inserción, no pasa nada. Aquí lo que hay que ver es que esta unión cemento-esmalte no haya desaparecido. Si desapareció, hay que reconstruirla con un ionómero, con una resina, para que podamos volver a recolocar nuestro colgajo en la nueva posición. Okay. Ahora bien, si esta abrasión es demasiado profunda, donde ya esté llegando más allá, ya casi a lo que es el conducto pulpar o la cámara pulpar, bueno, pues ahí sí tendríamos que reconstruir o hacer algún procedimiento de conductos y demás, reconstruir un poco para que no esté tan profunda. Algunos autores, como el doctor Giovanni Zucchelli, nos habla de profundidades de abrasión. Y nos dice que cuando es más allá de 5 milímetros, en cuanto a profundidad me estoy refiriendo, ahí lo recomendable es reconstruir con un ionómero, no forzosamente cubriendo toda cubriendo toda o llenando toda esa abrasión, pero para que no esté tan profunda y nuestra nueva inserción de tejido pueda entrar y pueda recolocarse ahí. Entonces ahí sí podemos reconstruir con una resina para no hacerla tan profunda, hacerla menos profunda y después cubrirla. Pero si no llega más allá de 5 milímetros, o sea, de 2, 3 milímetros, podemos cubrir sin ningún problema. Y lo mismo es con las afracciones, o sea, podemos cubrir sin problema esa recesión. Ahora bien, las afracciones están muy relacionadas a trauma oclusal. Ahí habría que analizar dos cosas. Bueno, primero, quitar ese trauma oclusal, ver por qué se está dando esa fracción, y ya que tengamos detectado por qué se está dando y hayamos controlado ese problema, entonces sí podemos proceder a cubrir la recesión y el pronóstico de éxito es muy alto, no tenemos complicaciones. Vamos con una pregunta más. Dice, con implantología, ¿qué técnica de colgajo usan? ¿O es algo adicional además de la colocación de injerto y membrana? Ok, estamos hablando de dos temas distintos. Injerto y membrana, me quiero suponer que estás hablando de injerto óseo más membrana. Y eso, si estamos hablando de que estamos colocando un injerto y una membrana sobre un implante, es que estamos hablando de regeneración. Y este es un tema completamente diferente y muy distinto a la de cirugía plástica periodontal. Si bien la cirugía plástica periodontal también se aplica a los implantes, pero se aplica justo con el objetivo prácticamente estético, no funcional. O sea, un implante que necesita injerto y membrana, si estamos hablando o queremos mezclarlo con cirugía plástica periodontal, no tiene ninguna relación. La cirugía plástica periodontal, estamos en implantes, la aplicamos también con fines estéticos, porque queremos aumentar el grosor de encía, porque en la zona donde se colocó el implante, la encía está muy delgada y junto a los dientes adyacentes estéticamente se ve alterada y la estética, entonces queremos engrosarla un poquito, o sea, jugar un poquito con la estética de ese implante. Entonces es donde aplicamos la cirugía plástica periodontal, ¿no? ¿Para qué? Para, como les digo, jugar un poco con esta estética de ver que los dientes adyacentes tienen una encía un poco más gruesa. Entonces queremos que la zona de nuestro implante se vea exactamente igual, sobre todo estamos hablando de dientes anteriores. En fin, o queremos cubrir a lo mejor un poquito el tornillo porque no se sumergió el implante de manera adecuada, o sea, no se sumergió como se debe hacer, entonces se descubre o se ve un poco esta parte del tornillo, pero el implante está sano, el implante está bien integrado, y bueno, queremos cubrirlo y entonces a lo mejor con un poco de, si hacemos un injerto de tejido conectivo o un desplazado, pues podemos ayudar a arreglar este problema. Pero no así en implantes que no estén integrados. Un implante con perimplantitis estamos hablando de otro tema y ahí la cirugía plástica periodontal no entra.
en eso, ¿no? Muchísimas gracias. Pues el tiempo ya nos apremia. Vamos a terminar esta sesión con esta pregunta que nos dicen, para clases 4 en lesión periodontal, ¿cómo se trata? Las clases 4 por secuela de enfermedad periodontal también es otro tema. Como yo lo mencioné al principio de la plática, la etiología de las recesiones es muy diferente a la de la periodontitis. Entonces, realmente una clase 4 no se trata. Una clase 4 no es más que la secuela de esta enfermedad periodontal presente, que obviamente a donde nos tenemos que enfocar es a resolver el problema periodontal. Aquí ya la cuestión de ética o de función, más, porque ni siquiera hay un procedimiento quirúrgico que asegure el éxito en la cobertura de una clase 4, bueno, como lo dije, ni siquiera en un 50%, es decir, no son candidatas a cirugía plástica periodontal. Estamos hablando que este paciente es un paciente que está presentando estas lesiones, está presentando estas clases 4 como secuela de enfermedad periodontal. Entonces, ahí el objetivo tiene que girar hacia otro lado, ahí nos tenemos que ir hacia resolver la enfermedad periodontal. Ahí estamos hablando de una periodontitis, es otra patología, es otra la etiología y es otro el plan de tratamiento. Entonces, son dos, o sea, tanto la cirugía plástica periodontal como obviamente los procedimientos periodontales o tratamientos periodontales están dentro de la periodoncia, pero son dos caminos diferentes que en algún punto podrían unirse, pero que primero tenemos que resolver y tenemos que tener un paciente periodontalmente sano. Un paciente periodontalmente comprometido no puede ser sometido a cirugía plástica periodontal. Primero tiene que resolverse el problema periodontal, primero tiene que hacerse los tratamientos periodontales adecuados y ya después pensar si es que tiene alguna otra recesión, clase 1, clase 2 o 3, tratar de cubrirla. Una clase 4 no está indicada a cubrirse, una clase 4 es secuela de enfermedad periodontal y ahí pues tendría que hacerse un plan de tratamiento ya sea protésico o jugar con ciertos materiales y demás para tratar de disimular esa secuela que dejó la enfermedad periodontal. Pero es básico tener primero resuelto el problema periodontal. Pues muchas gracias y bueno, ya estamos recibiendo también felicitaciones para la doctora Marisol, le dicen muchas gracias por compartir sus conocimientos con todos nosotros, excelente ponencia. Ok, también Carmen nos comenta que sí quedó resuelta su duda, que muchas gracias. Y bueno, nos llegó una pregunta más, dice, hola, buenos días, pude observar que no utiliza hueso o plasma, ¿por qué? Ya con eso terminamos, nos responde la doctora. Porque sí, ya nos estamos pasando de su tiempo, pero adelante, doctor. No utilizamos ni hueso ni plasma porque es otro tema, porque cuando estamos hablando de hueso y plasma estamos hablando de regeneración periodontal, y este no es tema de regeneración periodontal, este es cirugía plástica periodontal. Plasma o hueso estamos hablando que el objetivo es regeneración tisular guiada, cuando estamos perdiendo los tejidos de soporte, cuando hay enfermedad periodontal y como secuela tenemos la pérdida de estos tejidos y queremos regenerarlos. Y en este caso, varios de los materiales que se utilizan de los biomateriales es el plasma y el hueso, pero es otro tema y en el caso de la cirugía plástica periodontal nunca se utiliza hueso y el plasma se dice que puede ayudar a que haya una mejor cicatrización, una mejor cobertura, sin embargo, en los últimos consensos, en los últimos estudios, no es estadísticamente significativo, no está, vamos a decir, su uso aprobado para este tipo de técnicas, este tipo de procedimientos. Ok, perfecto. Pues ahora sí damos por concluida esta sesión. Les recuerdo, nuestra ponente del día de hoy fue la doctora Marisol Noriega. Pueden observar su correo electrónico en la pantalla. Y bueno, les recordamos nuestras redes sociales, Twitter, Unitec MX, LinkedIn, Universidad Tecnológica de México, Facebook, Unitec, Google Plus como Unitec México. Recuerden que este webinar lo pueden encontrar en YouTube, en la Universidad Tecnológica de México, y la presentación en SlideShare como Universidad Tecnológica de México. Pues muchísimas gracias. Agradecemos la ponencia de la doctora. No, gracias a ustedes. Hasta la próxima.